Hemos iniciado el estudio expositivo y sistemático del libro de los jueces. Esta es la segunda conferencia y en la primera pudimos nosotros analizar o estudiar y observar de qué forma Dios llamó a más de 1 millón de personas, las sacó de Egipto, las trasladó a un desierto, las llevó por caminos difíciles, sinuosos y tortuosos, dice Deuteronomio 8 del 2 al 3, con el propósito de probar lo que había en sus corazones. Toda esta gente que salió de Egipto salieron bajo el poder y las maravillas desplegadas y las señales y prodigios del Espíritu Santo obradas en el país de Egipto. Sin embargo, de toda esta generación que salió de Egipto, no entraron a la tierra prometida más que 2 personas, Josué y Caleb. La palabra Josué significa salvación o Dios, Josué significa Jesús también o Salvador, y la palabra Caleb significa de grande corazón. Estos 2 hombres que entraron a Canaán, entraron y metieron a Canaán a los hijos de la gente que salió de Egipto o de la primera generación. Y cuando entraron a la tierra de Canaán, ellos entraban con una consigna. Entraban con la consigna de conquistar. Ellos tenían que entender que estaban en guerra y que había 7 fortalezas o 7 ciudades cananitas y ellos tenían que exterminar a todas las ciudades, derrumbar sus ídolos, acabar con la idolatría, acabar con los dioses, perseguir el ocultismo, levantar el poder de Jehová y demostrarle a estas naciones pervertidas y degradadas moralmente que verdaderamente Jehová era Dios en la tierra. Cuando entraron a la tierra prometida bajo el liderazgo de Moisés, comenzaron y conquistaron la tierra de Canaán, pero acaba el libro de Josué narrándonos Canaán, y cuando José muere, en el capítulo 24 de su libro, él junta a los líderes y les dice, ahora ustedes continúen la lucha, continúen avanzando, porque Dios me dijo, cuando comienza el capítulo 1 de Josué, diciéndome, Josué, toda tierra que está delante de ustedes les pertenece. Cualquier cosa que tu planta de tu pie pise es tuya. Todo es de ustedes y yo estoy con ustedes. Entonces, fíjense ustedes la diferencia. Posicionalmente, la tierra prometida ya se les había entregado Dios. Ya les pertenecía como derecho legal. Pero en la experiencia tenían que apropiársela a través de la guerra. De la misma forma, en el Nuevo Testamento, Dios nos dice en Efesios 1:3 que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Colosenses 2 nos enseña que estamos completos en Cristo. La Biblia nos dice que le pertenecemos a Cristo, que la sangre de Cristo nos ha limpiado y nos guarda del maligno. Pero todas estas verdades son posicionales de la misma forma. Realmente ya estamos sentados con Cristo, le pertenecemos a Cristo, pero mientras estemos aquí en este cuerpo, tenemos lo mismo que Israel, que apropiarnos de las bendiciones y de las cosas que nos pertenecen a través de la guerra, a través de la conquista, a través de una lucha continua y lucha usando la fe y la paciencia. Porque sin la fe y la paciencia jamás alcanzaremos ninguna promesa. Tenemos que persuadirnos de que debemos de continuar y perseverar y no darnos por vencidos. Y poderoso es Dios para levantarnos, restablecernos, restaurarnos, infundirnos ánimo para que continuemos peleando. Pero Dios nos dice, no dejen de pelear. Si alguien puede ser objeto de un poder de ataque del enemigo, es un cristiano pasivo. Deja de pelear, deja de leer la Biblia, deja de luchar en oración, desanímate y eres blanco perfecto para huestes espirituales de maldad en tu vida y en tu mente. Satanás está buscando cristianos pasivos que no oren, que no lean la Biblia, que no luchen, desanimados para acabarlos, amargarlos, pisotearlos, trapearlos, arrastrarlos y usarlos como espectáculo público de amargura y de frustración. La Biblia, pues, está llena de enseñanzas, porque toda palabra es útil para enseñarnos, toda escritura es inspirada por Dios, y en todos los libros de la Biblia encontramos siempre verdades espirituales
para nuestra vida práctica, no solamente teológica, sino nuestra propia vida práctica espiritual. Nos encontramos pues en el libro de los Jueces cuando Israel, con algunas de las 8 o 9 tribus que entraron a conquistar, vamos a ver después las demás cómo fueron desechadas, por eso aparecen en Apocalipsis 2 tribus. Aquí Israel comienza el inicio de lo que se llama la apostasía más grande de la nación de Israel. En el versículo del 1 al 3, dice la Biblia que aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Antes de morir, Josué juntó a los líderes, repito, y les recuerda la necesidad imperiosa de completar la conquista de la tierra de Canaán. El libro de los Jueces comienza con esta respuesta a la muerte de Josué, comienza el libro cuando Israel busca, todavía estaban frescas las enseñanzas de su líder recién muerto, busquemos a Jehová. El término cananeo debe ser usado en un sentido muy amplio en nuestro estudio porque incluía a todos los enemigos de Israel que habitaban en la tierra prometida. Por ejemplo, en el Génesis 10, veamos rápidamente Génesis capítulo 10, vean ustedes lo que se nos dice respecto a Canaán, o sea, el padre de todas estas naciones y tribus salvajes, inmorales y ocultistas que habitaban la tierra que le pertenecía al pueblo de Dios. Dice Génesis 10 del 15 al 19. Y Canaán engendró a Sidón su primogénito a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arvadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, hasta Lasa. Aquí se nos dice que Canaán fue padre de todas estas tribus que habitaron la tierra prometida. Y entre ellos estaban los jebuseos, amorritas, gergeseos y los hititas. Los cananitas, vimos en la primera conferencia, adoraban al dios Baal. Era el máximo dios, era el máximo ídolo de todos los cananitas. La palabra Baal significa amo o señor. En otras palabras, había un principado demoníaco que estaba infundiendo el engaño en las mentes de los cananitas, haciéndoles creer que él era el líder principal y se estaba levantando contra Jehová de los ejércitos. En el espíritu estaban los demonios trabajando contra los ángeles de Dios, y abajo el pueblo de Dios tenía que, a través de la obediencia de Jehová y a través de la fe y la confianza en Jehová, ir, invadir y conquistar a esos poderes y plantar la bandera de Jehová de los ejércitos. Esa era la consigna, y esa es también la nuestra. Nuestro deber es levantar la bandera de Jesús. En la televisión, en los debates, en las universidades, con los científicos, con los doctores, con los psicólogos, con los psiquiatras, todo el mundo necesita saber que Jesús es el Señor. Y tenemos evidencias y tenemos pruebas en la Biblia para poder invadir cualquier terreno, ya sea arqueología o cientología o dianética, control mental o gurús o filosofías orientales o ciencia. En cualquier área podemos penetrar y levantar la bandera y demostrar que Jesús brilla y es mucho más grande que cualquier líder, y que la Biblia es el volumen de literatura más grande y no se puede comparar con ningún otro libro en el mundo. Esa es nuestra misión, y más que nada ahora en la vida en la que nos encontramos, en el preámbulo de la venida de Jesucristo, donde Dios nos está abriendo puertas grandes para demostrarles a cualquier tipo de personas la necesidad imperiosa del arrepentimiento de pecados, de la fe en Jesucristo y de la fe en la palabra de Dios. Los cananitas tenían también a una diosa, y decían que era la esposa de Baal o la consorte de Canaán. Se llamaba la diosa Acera. La diosa Acera
también se le llama Astoret, en otras palabras, en otras partes de la Biblia, y la misma palabra hebrea es la misma. Astoret y Asera era la misma Dios y era la diosa del placer. Los cananitas creían que la unión sexual de Baal con Asera producía buenas cosechas, por lo cual en sus templos abundaba la prostitución. Así pues, estos hombres que habitaban la tierra de Canaán estaban controlados, energetizados, dirigidos, manipulados totalmente por poderes del oculto. Miles de espíritus habían invadido los corazones y las mentes de estas tribus totalmente bárbaras y paganas, y no querían, habían escuchado antes la palabra de Dios, habían oído el testimonio de Noé, tuvieron muchas oportunidades, pero se juntaron y acabaron siendo gobernados por Baal y por la diosa Asera o Astoret. Jehová designa aquí en Jueces, en el capítulo que nos corresponde, a la tribu de Judá como la primera que debería continuar la conquista de la tierra de Canaán. Y les recuerda Jehová que la victoria estaba asegurada. La tribu de Judá era la más grande y la principal, por lo que era lógico que fueran los primeros en ir a la batalla. Judá le pide a su hermano Simeón y le dice: Simeón, acompáñame a la conquista de estos pueblos cananitas. Y aquí encontramos la alianza de la tribu de Judá con la tribu de Simeón, simplemente porque los dos eran hijos de Lea. Recordemos que las 12 tribus de Israel eran hijos de un solo hombre, Jacob, con 2 señoras y 2 concubinas. De las 2 esposas de Jacob y de las 2 amantes de Jacob nacieron o fueron desarrollándose las 12 tribus de Judá o de Israel. Además, el territorio que le dieron a Simeón tenía límites con el territorio de Judá, según Josué 19, del 1 al 9, por lo cual las 2 tribus subieron a pelear juntas. Quiero aquí detenerme y compartirles este principio. Cristo siempre envió de 2 en 2 a evangelizar. Jesús nos muestra esta unidad desde el Antiguo Testamento, que cordón de 2 dobleces es más difícil de romperse. Mucho más y mejor son 3. Pero cuando nosotros vamos a evangelizar, cuando somos pastores, cuando vamos a testificar, cuando vamos a liberar, siempre necesitamos 1 o 2 hermanos o hermanas que estén con nosotros. ¿Por qué? Porque somos débiles. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Si uno falla, el otro lo exhorta. Si uno está desanimado, el otro lo anima. Cordón de 2 dobleces es más difícil de romperse. Entonces es importantísimo que en la vida cristiana ustedes no digan: voy a evangelizar, procura llevar un hermano contigo, una muchacha contigo. Si andan 2 mujeres, es más difícil que una caiga en la trampa. A una le engatusa un muchacho, pero si va con una compañera, la otra le dice: cuidado, no me gusta este muchacho. Oye, ¿pero qué le ves? Cuidado, y ya te puede ayudar mucho más. Salgan siempre de 2 en 2 cuando ustedes estén haciendo la obra de Dios. En el versículo del 4 al 7, dice la Biblia que subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo. Otra vez es Dios el que está peleando, ellos solamente están obedeciendo. Dios les entrega al cananeo y al fereceo e hirieron de ellos en la ciudad de Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoní Besec, que significa Dios Besec o Señor Besec, en Besec. Y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoní Besec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoní Besec: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Aquí, al entrar a la conquista, vemos un acto de crueldad de las tribus de Judá y de Simeón. Persiguen a estos 10,000 hombres, matan a los 10,000 hombres y capturan vivo al rey de Besec, Adoní Besec, que significa el señor Besec. Él se había bautizado con ese nombre, o sea, yo soy el papucho es de aquí. Cuando lo capturan, le cortan los pulgares de las manos y de los pies, porque era la costumbre militar bárbara en las tribus de Canaán y en las
lugares bárbaros donde estaban entrando los israelitas, que al quitarle los pulgares de las manos a un hombre, lo descalificaban o lo incapacitaban para poder ser un militar. Ya no podía él agarrar las flechas ni los arcos sin dedos en los pies y en las manos. Era la peor marca y la peor humillación que un soldado pudiera tener, mucho más haciéndosela a un rey. Esta acción tan bárbara estaba basada en la ley lex talionis, o sea, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y esta mutilación, repito, imposibilitaba al rey para el futuro servicio militar en la tierra de Canaán. Vamos aquí a hacer un paréntesis para presentarles a ustedes cómo estaban organizadas las 12 tribus de Canaán. Porque las 12 tribus de Israel están en Apocalipsis 21 y 22 en la Nueva Jerusalén con los nombres de las 12 tribus de Judá y aparte están los nombres de los 12 apóstoles. Dios tiene un programa, por favor, entendámoslo claro, con la nación de Israel, y Dios tiene un programa con la iglesia. La iglesia no es Israel, ni Israel es la iglesia. Israel es una parábola, un tipo, un retrato de la iglesia. La iglesia es el pueblo espiritual de Dios, Israel es el pueblo terrenal de Dios. Y el propósito que Dios tiene con Israel está totalmente dividido en el libro de Romanos capítulo 9, 10 y 11. En Apocalipsis 21, en Apocalipsis 7 y en las profecías de todos los profetas hebreos. Dios dice que Él no ha acabado con Israel, que cuando Él venga habrá una restauración nacional y que mientras Israel está ahorita desechado y endurecido en parte hasta la plenitud del tiempo en los gentiles, la iglesia, dice Romanos 11, ha sido injertada en el olivo, en el lugar de Israel. Israel ahorita está desechado como pueblo, pero no como nación, ni tampoco como individuos, porque Dios está salvando en el mundo entero a miles y miles de judíos. Pero los judíos ahorita forman parte vital de la iglesia porque en Cristo ya no hay judío, ni griego, ni gentil, pero cuando Cristo venga, las profecías no cumplidas con Israel se cumplirán y además es importante esto. Desde 1948, que Israel se instituyó como un estado independiente y soberano el día 14 de mayo hasta que Cristo venga, necesita la iglesia tener sus ojos puestos en Israel y en la ciudad de Jerusalén, porque los días finales de la iglesia están íntimamente relacionados con el futuro de Israel. Tenemos que estar atentísimos todos los días con lo que está pasando con el Tratado de Paz, con lo que está pasando en las colinas del Golán, con lo que está pasando con los tratados. Ustedes saben que el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, se llama Isaac. La palabra Yitzhak es la palabra hebrea para Isaac, que significa risa. O el que ríe. Le pusieron a Abraham y Sara a Isaac, porque ella se rió no creyendo que Isaac iba a nacer. Y este hombre que es amante del Antiguo Testamento y que lee todos los días 1 hora las Sagradas Escrituras, dijo en el Tratado de Paz con los palestinos en Washington que nunca cederían la ciudad de Jerusalén. Y mientras no se decida el futuro de Jerusalén, no se puede decidir la paz en el Medio Oriente. Pero yo pienso realmente que este es el escenario que vamos a ver dentro de poco. Escuchen esto. Estamos seguros de que las Naciones Unidas van a terminar haciendo a Jerusalén una ciudad internacional. Que no sea ni de los judíos ni de los árabes, sino que sea controlada por las Naciones Unidas. El momento en que esto suceda, los judíos no se van a dejar, se van a levantar en contra y entonces serán rodeados de ejércitos de las naciones árabes y de las Naciones Unidas. Y Cristo dijo que cuando viéramos a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabríamos que el tiempo estaba contado. Este es el posible escenario en los meses o en los años que vienen de lo que va a suceder en el Medio Oriente, porque los judíos no les pueden quitar ni arrebatar la ciudad de Jerusalén. Y como los palestinos y los árabes y los musulmanes la reclaman también como un santuario para ellos, no puede haber más que un tratado falso de un hombre con poderes sobrenaturales llamado el Anticristo, que va a solucionar por 3 años y medio la paz en el Medio Oriente. Ahora muy bien, dentro de las tribus de Judá, vean ustedes en el capítulo 1, los que ya están avanzando, que se mencionan a Simeón, a Judá, a Zabulón, a Dan, a Aser,
a Neftalí, a José, a Benjamín, a Efraín y a Manasés, nada más. Faltaron Leví, Isaacar, Gad y Rubén. ¿Cuándo se mencionan las tribus de Israel? Casi nunca van ustedes a observar que se menciona a la tribu de José, sino que siempre se le menciona sustituyéndola con las tribus de Efraín y Manasés, que fueron los dos hijos de José. Si ustedes suman los hijos de de Judá, no, de Jacob, no fueron 12, fueron 13. Entonces, ¿por qué son 13? Si nombramos a los 12 apóstoles, no fueron 12, fueron 11. Porque uno era el diablo y fue sustituido por Matías después, aunque dicen realmente que fue Pablo al que le merece el honor, pero él no lo pudo hacer porque él necesitaba haber sido testigo desde el bautismo de Juan hasta la resurrección de Jesucristo para ser apóstol de Jesucristo. Pues de la misma forma que pasó con los discípulos, pasó igual con las tribus de Israel. Y les voy a contar por qué a Manasés se le cuenta también como la media tribu. Vamos a observar más adelante en el estudio de los jueces que se va a mencionar solo la media tribu de Manasés. ¿Se imaginan que se dijera la media iglesia bautista? O la media iglesia presbiteriana, o la media iglesia pentecostal. Vean ustedes la sección que hace Dios de una tribu. ¿Por qué puesto? Porque desde que Josué cruzó el río Jordán para poseer la tierra, él permitió que los hijos de Gad, los de Rubén y la media tribu de Manasés regresaran al territorio conquistado en Sión, rey de los amorritas, y Og, rey de Basán. Esto se encuentra en Números 32-33. Manasés, pues, fue dividido, ocupando la tierra a un lado del Jordán y afuera del río Jordán. Dijeron, ustedes de aquel lado, nosotros de este lado. Y desde ese momento no caminó en Israel más que una tribu totalmente dividida. Hermanos en Cristo, el capítulo 1 de Jueces es el capítulo más relevante de todo el libro, porque nos muestra las causas, y es el tema de esta conferencia a partir de este momento. Nos muestra las causas por las cuales fracasa un cristiano. Nos muestra las causas por las cuales fracasamos en la conquista contra los poderes del mal, contra los enemigos dentro y contra el mundo que nos rodea. Nosotros encontramos en el libro de los jueces en el versículo 8 y en el versículo 21 que el Espíritu Santo nos introduce estas palabras claves. Y dice, y combatieron, versículo 8, los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Versículo 21. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Aquí encontramos rápidamente que la ciudad de Jerusalén perdió el asedio y el control de estas tribus que la conquistaron, simplemente porque dice el versículo 21 que cuando llegaron a conquistarla le perdonaron la vida a los jebuseos. Lo mismo le pasó al rey Saúl. Saúl extermina a Amalek, a los reyes, al ganado y a todo su ejército. Órdenes de Jehová no son muy racionales ni muy comprensivas a primera vista, a menos de que profundicemos, pero mientras son peras o son manzanas tenemos que obedecer. Saúl llegó y usó la lógica humana, la razón humana, sus sentimientos y sus emociones, y dijo, pobre rey Amalek, este ganado vamos a guardarlo para los sacrificios de Jehová. Y vamos a guardar esto y esto, aunque Dios había dicho, no perdonen a nadie. En ese momento es mandado al rey Saúl el profeta Samuel, y Samuel comienza a oír, ¿qué es eso ruido que se oye de vacas, Saúl? ¿Por qué estoy oyendo vacas y mugidos cuando Dios mandó que se mataran a todos? ¿Y por qué le perdonaste la vida al rey Amalek cuando Dios dijo que no escatimaras y que acabaras y arrasaras con todo? En ese momento Saúl le dijo, bueno, pues es que yo creí. Así le dijo Caín a Dios, yo creí, va.
¿Qué es mejor algún sacrificio de vez en cuando que sacando ahorita la cartera y haciendo un cheque por 25 millones de pesos a la iglesia? ¿Me vas a perdonar a mi amante? Que por haciendo esto puedo sustituir la obediencia. Y Dios le contesta a Saúl y le dice en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como pecado de idolatría es la terquedad. Cualquier persona que esté en rebelión contra Dios y, bueno, la Biblia dice esto, pero yo creo, y no importa, si tú te vas en contra de la palabra de Dios, la Biblia dice que estás exactamente como si fueras un brujo. Dios te llama hechicero y te llama brujo o brujilda. Si eres rebelde con tu esposo, fíjate nada más. ¿Por qué? Porque dice en 1 Corintios 11 que cuando las mujeres se cubrían las cabezas con el velo, porque traían el pelo, en lugar del pelo largo se ponían el velo, era porque los ángeles estaban viendo y ahí son los ángeles del mal. Los ángeles, los demonios, siempre están buscando oler, olfatear, detectar el pecado que puede abrir la puerta más grande a una invasión, el pecado de rebelión. Como rebelión es la adivinación y como idolatría la obstinación o la terquedad. La tribu de Benjamín, la tribu de Judá no obedeció a Dios y perdonaron y dice la Biblia, no lo arrojaron como Dios se los había mandado. Ahora bien, la ciudad de Jerusalén desde este momento en adelante no se volvió a convertir en posesión de Israel hasta la conquista del rey David en el año 1000 antes de Jesucristo, o sea, hace 3000 años. Todo este tiempo pasó hasta que David conquistó Jerusalén, siendo rey en Hebrón y siendo rey en Jerusalén. La frase no arrojaron, que acabamos de ver en el versículo 21, vean ustedes en el capítulo 1 cuántas veces se repite en el versículo 27 y del 29 al 33. Versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía amachado, terco en habitar en aquella tierra. Vamos a ver de qué forma los cananeos tipifican el pecado o el enemigo dentro de nosotros. Dentro de nosotros hay alguien que insiste y que persiste en no ser echado fuera de nuestro corazón. Y la guerra contra la carne es hasta la muerte. El cananeo persistía, aferrado en habitar en aquella tierra. ¿Qué les costaba irse a Tepoztlán? ¿Qué les hubiera costado irse a otro lado, a Italia o a Venecia? Pero ¿por qué en aquella tierra? Lo vamos a ver a continuación. Versículo 29 al 33. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos, en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nadal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alaf, en Aksif, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas les fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Hermanos, en Jesucristo, de la misma forma pasa lo mismo en la vida cristiana nuestra, pues Dios nos manda y nos dice lo siguiente. Antes de conquistar el mundo y tener poder sobre Satanás, escúchenlo muy bien. Para tener poder contra Satanás y sus huestes, y para poder tener fuerza contra las atracciones y las trampas del mundo, primero tenemos que conquistarnos a nosotros mismos. Si dentro de ti hay un pecado, si dentro de ti hay un amorrita, o un jebuseo, llámale el pecado que le quieras llamar, que tú no has arrojado de tu vida,
Y le dices, bueno, cada 8 días, mi copita. Una canita al aire una vez al mes. Un video pornográfico allá 15 semanas. Mientras cualquiera de nosotros crea o piense que el pecado le podemos hacer tributario o cobrarle impuestos y decirle, bueno, me puede servir cuando vaya a las fiestas, ahí sí me destrampo. El domingo, aleluya, gloria a Dios, la Biblia dice que ese pecado dentro de nosotros que hemos acariciado y que hemos apapachado, si no lo extirpamos, si no lo sacamos, nos va a acabar esclavizando, dominándonos y destruyéndonos. Y esos cananeos que habitan en muchos de ustedes son vistos por los poderes de Satanás y se llaman derechos legales. La liberación es exactamente como la basura y las ratas. Cuando sacamos demonios es como sacar ratas, pero es más importante antes de sacar demonios, sacar la basura que hizo que los demonios entraran. Porque si tú sacas a los demonios y dejas la basura, las ratas regresan. Sacar la basura se llama la sanidad interior, la reconciliación, el perdón, sacar la amargura, no transigir con el pecado y los demonios salen como mantequilla. Es como los buitres y la carne muerta. ¿De qué sirve llegar y espantar a las aves buitres de la carne? Mientras esté la carne apestosa y tirada, los opilotes van a regresar. Ellos regresan donde hay carne muerta. Y si en tu vida fuiste liberado y te sacamos espíritu de rechazo, o espíritu de brujería, o espíritu de falta de perdón, y vuelves a amargarte, y vuelves a rechazar, y vuelves a adulterar, y vuelves a fornicar, y vuelves a robar, regresan 7 peor. Esto no es un juego, esto es algo serio. Dios quiere que le tomemos en serio. Que sepamos que la única protección que tenemos es una vida interior limpia, una conciencia tranquila y la santidad de Jesucristo en nuestro corazón. Mientras no haya eso, tu liberación no puede mantenerse, ni puedes mantenerte en una liberación. Por eso cada mes llega, hermanito, ahora sáqueme el de retortijón, ahora sáqueme el de este, ahora, y creen que pura liberación, y no es eso. También hay que crucificar la carne. La carne se crucifica, los demonios se expulsan. Pero si los demonios se expulsan y la carne no está crucificada, hay un peligro grandísimo. Porque entonces la liberación no sirve absolutamente. Por eso nosotros no liberamos a no cristianos. ¿Para qué vamos a sacarle los demonios a una persona que le van a regresar 7 peor? ¿En dónde están los no cristianos la liberación? Es el pan de los hijos, es para el pueblo de Dios, es un arma, un instrumento para que podamos crecer, para que no haya impedimentos y para que entendamos una vez que Dios nos libera con su poder, con señales, con prodigios como nos sacó de Egipto, que tenemos que continuar viviendo, conquistando. Y solo los conquistadores, solo los vencedores, solo los que se levantan después de la liberación, son los que se dan cuenta de la maldad y los espíritus que traían, el horror de traer estos espíritus dentro, son aquellos que viven una vida santa y consagrada a Dios. No sirve para nada con aquellos, como las tribus de Israel, que permitieron que siguieran habitando en medio de ellos. Y vemos pues nosotros la contraparte en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 6. Y el libro de Romanos está escrito para los cristianos. Y la Biblia nos enseña que un cristiano lavado, perdonado, que le pertenece a Cristo, tenemos la posibilidad de regresar a nuestra antigua vida. Podemos volver a ser esclavos. Podemos caer y vivir en el pecado y acostarnos en el pecado y hasta peor que antes de que fuéramos cristianos, si no permaneces conquistando todos los días de tu vida. Dice Romanos 6, versículo del 12 al 14. No reine. Vemos pues cómo se le llama al pecado. ¿Cómo se identifica el pecado? ¿Cómo se retrata el pecado? Como un rey. ¿Ya lo vieron? ¿Quién es un rey? Un rey exige, demanda, cobra, ordena y es soberano. Y la Biblia retrata al pecado de entre nosotros como alguien que nos exige, nos demanda, nos pide, nos cobra. Y está constantemente ejerciendo en nuestra mente presión para que le demos gusto. Antes de conocer a Cristo, no teníamos la fuerza para luchar contra este rey. Éramos esclavos de este rey y es un rey que se le llama el pecado. Él gobernaba nuestra vida, controlaba nuestros deseos, controlaba nuestros pensamientos, hacíamos lo que él quería.
Por eso Ananías y Zafira eran cristianos. Uno que no es cristiano no puede tener control contra Satanás. Es el primer caso de endemoniados en cristianos en la iglesia cristiana, Ananías y Zafira. Hay cristianos que me dicen, ¿en dónde está un cristiano endemoniado en el Nuevo Testamento? Ananías y Zafira. Ellos eran cristianos porque Pablo les dice, ¿por qué permitieron? Uno no cristiano no tiene la habilidad, ni el poder, ni la capacidad de decir a Satanás, vete de mí. Ellos son esclavos de Satanás. Pero Ananías y Zafira abrieron una puerta. Ellos escogieron voluntariamente, decidieron ser avaros, codiciosos y robar el diezmo a la iglesia de Dios. No reine el pecado. Ahora se nos manda, ya está en imperativo en el original griego, se nos manda que ahora que tenemos al Espíritu Santo, ahora que hemos sido libertados posicionalmente en Cristo, de ahí en adelante depende de nosotros. Ya tenemos el poder, ya tenemos la fuerza para decir al pecado, ¡no! Antes no podíamos, ahora dice la Biblia, ahora tú no permitas el pinochetazo. El pecado es como un dictador derrocado. Es como llegar y dimos, Cristo dio un golpe de estado y Él se pone en nuestro corazón y ha derrocado el pecado en nuestro corazón y nos dice, pero acuérdate que no está tan muerto. Tú debes de considerarte que yo estoy reinando, pero acuérdate que está esperando la oportunidad para clavarte un puñal en tu espalda en el momento en que tú y yo nos descuidemos. Día y noche el pecado espera. El pecado es como un poder maligno dentro de nosotros, que todavía está dentro de nosotros. Y a pesar de que el Espíritu Santo está entre nosotros, hay un poder maligno dentro de nosotros. En Romanos 7 se le llama el mal que está entre nosotros. Y se le caracteriza como un personaje, como alguien que tiene fuerza, que tiene control, que ejerce sobre nosotros algo para poder doblegarnos, debilitarnos y destruirnos también. Y una vez siendo cristianos, la única forma de vencer es viviendo con el escudo de la fe, con el casco de la salvación, con la espada de la palabra de Dios, con la coraza de justicia, con la verdad, con los calzados, los pies con el evangelio de Cristo, con toda la armadura de Dios. Es la única forma que podemos vencer y conquistar. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿En dónde habita el pecado? El pecado habita en el cuerpo, en el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo puede un demonio estar en un cristiano con el Espíritu Santo? Pues si el Espíritu Santo ha habitado con tu pecadote desde hace 10 años. ¿Qué crees que hay una grande diferencia? ¿Quién crees que es más malo? ¿Un demonio o tu antigua naturaleza? ¿Sabe una cosa? La Biblia nos enseña que la antigua naturaleza no puede ser regenerada. Que es algo muerto que hasta que venga Cristo y nos libre de este cuerpo de muerte y de corrupción, nuestra antigua naturaleza no puede ser regenerada. No hay ninguna otra obra para la antigua naturaleza más que matarla de hambre. Lo vamos a ver en adelante. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Todos los días tenemos que hacer una decisión: obedecer o ceder. Si tú estás enfermo y estás gordo o gorda y sabes que te hace mal esto y aquello, todos los días tienes dentro de ti conchas de la tía Rosa, bimbuñuelos, tu atole, y cada día puedes decir sí o no. Vas a un puesto de periódicos y puedes comprar una revista de pornografía o de muchachonas desnudas o decir no, me llevo el Excelsior nada más. Cada día que vas al videocentro puedes coger un video que en ese momento comienza tu vista a ser atraída por los deseos de tus ojos y los ángeles malignos que están viéndonos comienzan a atormentarte, a obsesionarte. Sí, cómpralo, no está tu esposa ahorita, no está tu esposo, cómpralo ahorita, llévatelo con tus amigos, etcétera, etcétera. Y puedes decir, no quiero, fuera de mí estos pensamientos en nombre de Jesús, bajo la sangre de Cristo. No quiero pensar en esto. Oh Señor, ayúdame. Y en ese momento tienes victoria en Jesucristo. Decía el hermano Hammond, el autor de Cerdos en la Sala, ahora en Costa Rica, que Dios nos había puesto a los cristianos un botón aquí detrás del oído y nos dijo, tóquenselo, a ver, tócatelo. En serio que tenemos un botoncito, Hay algo así como botoncito aquí atrás del oído. Pues no me acuerdo en cuál oreja se la puso, si la oreja a la izquierda. Pero él dijo que cada vez que tenía malos pensamientos,
Podríamos nosotros apretar este botón y los malos pensamientos salían de nosotros. El no cristiano no tiene este botoncito. Y este botoncito es el espíritu de poder y dominio propio que nos ha dado Jesucristo. Cada día que pasa tenemos la habilidad y la capacidad de decir, no quiero pensar en esto. ¿Sabían ustedes que estar pensando en cosas del pasado es cosa del demonio? ¿Sabes una cosa? Olvidando lo que está atrás, ya no pienses en tu fracaso pasado, lo que pasó en un año, lo que te pasó con tus hijos, o el accidente, o la herida que te hicieron. Meditar y reflexionar en el pasado es atormentarte, destruirte y debilitarte. Nuestras emociones son positivas o son negativas. Son positivas cuando las podemos controlar, son negativas cuando estás viendo la telenovela y hasta te pones a chillar con la telenovela. Te identificas con el personaje a tal grado que te hiere, lo sientes y estás chillando por alguien que ni siquiera existe. Y a lo mejor ni ha existido. Ya estaba el otro día una muchacha en un árbol de Huizáchel, llore y llore. ¿Por qué lloras, Carmencita? Pues es que aquí, hace 2 años, mi novio hizo un corazoncito con su navaja y cada vez que me acerco a este árbol Huizáchel, me acuerdo de él. ¿Y para qué te sigues acordando de él? Fue hace 2 años. Extiéndete hacia adelante. Saca ese pensamiento y no quiero pensar en eso. No quiero pensar en mi pasado. No quiero pensar en esta persona que me hizo daño. Fuera de mi mente. Y todo lo que es útil, bueno, honra, de buen nombre, si es algo digno de alabanza, si es algo digno de poder pensar, en esto pensad. Filipenses 4:8. Hermanos, tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos, porque el diablo ataca la mente. No niéguense a pensar. Personas, nos decía el hermano Norman Parrish, que va a venir ahora en septiembre con Rita Cabezas al 4º Seminario de Liberación a México, nos decía, ¿saben ustedes? Tengo más de 10 años que no me deprimo. ¿Y por qué? Porque siempre que me viene la autolástima, echo fuera ese pensamiento. Siempre que comienzo, pobrecito de mí, nadie me quiere, nadie me hace caso, ya soy agotado, nadie me habla por teléfono. En cuanto vienen pensamientos, fuera de mi pensamiento autolástima, fuera de mi espíritu de autolástima, yo soy una persona en Cristo, el Señor me ama, nunca me desamparará, nunca me dejará, soy más que vencedor, fuera de mí estos pensamientos. Y por eso nunca podemos nosotros decir que vivimos ya deprimidos, porque la depresión es el resultado de vivir en el pasado, de alimentar el pasado, de desenterrar muertos que ya están muertos y cenizas que ya no arden. El pasado es el pasado, extendámonos al futuro que Dios tiene para ti, a las bendiciones que Dios tiene para ti y aquello que Dios tiene para ti, si tú tan solo crees en Él. No reine el pecado en vuestro cuerpo, no lo obedezcan ya en sus pasiones desordenadas, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Vean ustedes cómo se nos retrata, como resucitados. Cristo nos resucitó y ahora cada día que venís delante de Dios Padre, aquí está mi mente, aquí están mis manos, aquí están mis órganos sexuales, aquí están mis piernas, mis pies, mi corazón, todo, Señor, en sacrificio. Úsame esta mañana, Padre. Rehúso pensar en nada negativo. Soy vencedor, tengo la victoria en ti. Tú estás conmigo, no me dejarás, todo va a ir bien, todo se va a mejorar en Cristo Jesús. Depende de nosotros. Y tenemos que actuar, tenemos que levantarnos y reconocer nuestra posición en Cristo de guerreros y de victoriosos. Sí es cierto que Satanás fue derrotado en la cruz, pero diario hay que luchar con él. Satanás ya no puede cuando ya te ha derrotado. ¿Y por qué se nos dice ponte la armadura? Porque diario es una lucha en contra de este malvado. Y diario tenemos que decir no al pecado y sí a Dios para avanzar y conquistar la tierra prometida. Y dice el versículo 14, porque el pecado ya no nos puede gobernar. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora hay un poder operando dentro de nosotros que se llama la gracia de Dios, pero como algo residente y permanente que es el Espíritu Santo, y este Espíritu entre nosotros es un espíritu de cobardía. No es un espíritu para milanarnos. No es un espíritu para batirnos y sentirnos, oh alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Oh, levántate, espera en Jehová, porque aún he de alabarle. David, cuando se sentía abatido y deprimido y pobrecito de mí y tanta tragedia y tanta conspiración y tanta traición, él se comenzaba a hablar a sí mismo y le decía, alma mía, reacciona, ¿por qué te abates? Espera en Dios, aún para ti hay alabanza. Hubiera yo desmayado, dice David,
si no hubiera creído que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Es la esperanza de Cristo, es la esperanza que las cosas van a mejorar, es la esperanza que nuestros hijos se van a salvar, es la esperanza que Dios nos va a bendecir, es la esperanza que ningún poder se va a levantar, es la esperanza que el diablo nos puede tocar. Es esta esperanza la que nos da la fuerza y el vigor y el ánimo de seguir luchando y conquistando para Jehová de los ejércitos. Y dice finalmente en Romanos 6, versículo 16, ¿no saben que si se someten? Hermanos, está hablándonos a los cristianos. Si tú te sometes otra vez a alguien, no dice algo, ¿ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? A alguien. ¿Quién es este alguien? ¿Por qué se denota o señala como un personaje? Está hablando de nuestro enemigo, el diablo. Él es el que usa el pecado para esclavizarnos. Dice la Biblia que podemos, siendo cristianos, volver a someternos a Satanás otra vez para obedecerle. Y en ese momento somos esclavos automáticamente de aquel a quien obedecemos, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Ante nosotros, Dios ya libres, comprados con la sangre y hechos libres delante de Él, tenemos la opción de obedecer a Dios. Y Dios no obliga a ningún hijo a que le obedezca. Dios simplemente le disciplina, le forma el carácter a través de las enseñanzas. El hijo o la hija de Dios se pone terco, entonces Dios le castiga. Y si después del castigo el hijo o la hija se endurece y se amarga, entonces Dios castiga juzgando a sus hijos. El juicio es lo último que Dios usa en el trato para con nosotros. Él es amor. Y Él dice, no te endurezcas cuando oyes mi voz. Los he mandado a conquistar el mundo. No te metas a esos cines con esas películas. Ese es Jericó. Después están los amorritas en los teatros, en los puestos de periódicos. Por todos lados hay cananitas. Conquístenlos ustedes. No permitan que el mundo, dice Romanos 12:2, entre y los conquiste y que Canaán insista en vivir. No permitan que el mundo entre a su corazón como permitió la tribu de Israel. Ustedes saquen y extirpen a esos enemigos y a donde te pares, párate como un conquistador. Y finalmente, el libro de los Jueces, capítulo 1, acaba en los versículos del 27 en adelante, mostrándonos el deterioro final y leudamiento de las tribus de Israel. En el versículo 19, antes de leer el final, dice que Jehová estaba con Judá. Observen, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. ¿Ustedes sabían que los israelitas en la conquista a Canaán nunca usaron caballos? Ni carros herrados. El bronce y el hierro ya había sido descubierto hace 4,500 años. Parecería lógico, podríamos decir, bueno, pues ¿cómo podrían enfrentarse con un ejército más poderoso? Parece lógico, aparente, pero la lógica de Dios no es la lógica de los hombres. Dios en Deuteronomio 20, del 1 al 4, les dijo, cuando entren a conquistar, nunca vean lo grande del ejército, nunca vean la estatura de los soldados, no vean si traen tanques, si traen aviones, si traen ametralladoras, no vean con los ojos, no es por vista, es por fe. No es con espada, no es con ejército, ustedes no se amilanen, no se amedrenten, no vean a Goliat, no vean lo grandote que es, no veas el problema, no veas a tu suegra así como una de 5 metros, ¿cuándo podré contra ella? Ni contra tu esposo, ni contra tu jefe, nunca vean con los ojos el problema, ni lo magnifiquen, véanme a mí. No veas el problema, ve a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos. Él es Jehová, Él es Dios, Él es El Shavuot, Jehová de los ejércitos. Esas montañas, si vosotros tenéis fe, dijo Jesucristo, les podrás decir, quítate mi vista, y en verdad os digo que se trasladaría al mar y sería sepultada por el mar. A cualquier problema lo podemos mirar de frente. Hermanos, no hay ningún problema que tú ni yo tengamos
que sea más grande que nuestro Dios. Ninguno. Él es Dios. Y Él quiere que en esto lo conozcamos. Y que sepamos que nos abre el mar, que Él rompe los cerrojos de bronce y nos abre las puertas de hierro, que Él es el que abre camino en medio del desierto, Él es el que nos sustenta con ese maná, con ese pan que no conocíamos, Él es el que nos fortalece, el que nos vigoriza, el que nos auxilia en nuestras tribulaciones, Él es nuestro Padre Celestial. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Alabado sea Jesús. Dice el Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. No tenían excusa los tribus de Israel. No eran los carros errados, no era la fuerza del enemigo, era el siguiente razón. La principal razón por la cual lo vencieron fue porque no confiaron en el poder de Dios. No me digas, ya no soy cristiano porque no me salió como yo creía. Dios me abandonó y no me hizo caso y yo creí que en esto y en aquello me iba a ayudar. No es por eso por lo cual tú estás lejos del cristianismo ni por lo que vas a fracasar. Si alguien fracasa es porque tu problema lo magnificaste y lo hiciste más grande que el poder de Dios. Aquel que cree que es poderoso para hacer mucho más grandes las cosas de lo que pensamos o entendemos, según el poder que habita en nosotros, es capaz de mover montañas. Hermanos en Jesucristo, nosotros encontramos en el versículo del 27 al 30 una situación deteriorada por el pecado totalmente. Y vean ustedes los 3 pasos del pecado que se nos muestran del 27 al 30. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a sus aldeas, a los de Tanac, a sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía, escuchen, en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Alal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Vean ustedes los pasos. En primer lugar, se retratan a los cananitas, número 1, viviendo en medio de Israel. Número 2, en el versículo 31 a 33, Naser y Neftalí viven en medio de los cananitas. Y número 3, en el versículo 34, la tribu de Dan se ve completamente desposeída por sus enemigos. Así es el pecado. Primero conscientes en pecar y en tener eso dentro de ti y acariciarlo y apapacharlo. El segundo paso es que eso que estás ahorita apapachando te va a abominar. Número 2, acuérdate que cuando una liga le das una vuelta a tus dedos, le haces así a los dedos y puedes abrir los dedos. Pero si le das 2 vueltas a la misma liga, ya no puedes abrir los dedos. El pecado primero nos da una vueltecita y le decimos, todavía puedo. Y tengo voluntad para quitarme el cigarro cuando quiera. Y puedo dejar la botella cuando quiera. Y puedo dejar la amante cuando quiera. No es cierto, no es cierto. Mientras más insistimos, el pecado, de una forma imperceptible, nos da la vuelta. Y cuando creemos, nos pasa lo que a Sansón, les pasa. A cualquiera, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta que el Espíritu de Dios lo hemos apagado. Ya no nos puede abandonar el Espíritu Santo bajo el nuevo pacto, pero lo podemos contristar y lo podemos apagar. Y cuando lo apagamos, significa que ya no tenemos poder. Ni contra el mundo, ni contra el diablo, ni contra nosotros mismos. Estamos próximos a ser juzgados por Dios. El pecado, así es en nuestra vida, el pecado finalmente nos acaba destruyendo y robándonos las bendiciones tan grandes que Dios tiene para nosotros si sabemos esperar en Él. Hermanos en Jesucristo, conquistemos este mundo. Él ya lo conquistó. La iglesia es la perpetuación del ministerio de Cristo. La iglesia continúa la obra de Jesucristo. Si Él venció al mundo, ¿por qué no podemos nosotros vencerlo, ya que Él vive en medio de nosotros? Inclinemos nuestra cabeza.
¿Estás tú permitiendo un enemigo dentro de tu vida? ¿Existe algún pecado o alguna área en tu vida que no has entregado al control del Espíritu Santo? ¿Estás coqueteando o permitiéndote ciertos pecadillos, como tú le llamas, que crees que no te afectarán más tarde? Recuerda siempre que el pecado te pagará más de lo que tú te imaginas. El pecado te robará más de lo que tú pensabas. Y el pecado te hará más daño de aquello que tú pudiste imaginar. Fue por el pecado por lo cual Cristo murió. Y es el pecado el enemigo más grande que tenemos en esta vida. Recuerda siempre a Israel. Ellos no arrojaron a sus enemigos de la tierra que Dios les mandó. De la misma forma, si tú no arrojas y sacas de tu vida eso que has consentido en estos últimos días o meses, vas a caer bajo la esclavitud más rápido de lo que tú te imaginas y después pasarás a tu destrucción. La confusión abrazará tu mente, vivirás sin rumbo ni dirección en la vida, no sabrás para quién vivir, comenzarás a murmurar y a criticar a todos, vas a comenzar a juzgar a la gente porque vives separado de Dios. Has contristado y has apagado el Espíritu en tu vida y los enemigos viven dentro de ti. Ahora ellos van a comenzar a cobrarte tributo y te van a comenzar a exigir que le des gusto, porque así es el pecado. La paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta mañana, el Espíritu Santo te invita a que hagas la paz con Dios. La Biblia dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. Inmundicia, pasiones desordenadas, fornicación, avaricia, que es idolatría. Ya no vivan aquellas cosas de las cuales fuimos sacados por el poder y la muerte de Jesucristo. Ahora presentémonos como vivos delante de Dios, presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la manera más racional para vivir. No te conformes a este mundo. No permitas que la filosofía ni la influencia del mundo moldee tu mente, sino renuévate por medio de la renovación del entendimiento para que comprendas cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta para tu vida. Padre Santo, en esta noche desciende de una forma especial sobre tu iglesia. Lava con tu sangre preciosa, Señor, nuestros pecados. Lávanos más y más, Señor, de nosotros mismos. Danos fuerza contra nuestro ego, ese yo que tenemos dentro, que es un egoísta y que solo quiere que le demos gusto a él. Oh Padre, danos la fuerza diaria para poder crucificarlo y vivir crucificados y no vivir nosotros, mas Cristo en nosotros. Y en esta mañana Dios quiere librarte de cualquier enemigo oculto que tengas en tu corazón. Y ahí desde tu lugar repite estas palabras. Padre Santo, te doy gracias por mi salvación, por la sangre de Jesucristo. Gracias porque me llamaste a la conquista, no a la derrota, a ser cabeza y no ser cola, a estar arriba y no debajo. Gracias, Señor, porque me llamaste para que yo pudiera glorificar con mis obras a tu Hijo Jesucristo. Te pido perdón porque he consentido esto en mi vida últimamente. En este momento, confiésale a Dios tu pecado. Ahí dile en silencio, ¿cuál es tu pecado? Él lo conoce. No te engañes, ni te burles más tiempo de él. Límpiate en esta mañana. Saca esa basura para que esas ratas te dejen también y abandonen el lugar de la podredumbre y de la carne muerta. Saca de tu vida la carne muerta. Saca aquello en este momento a través de la confesión.
que te está estorbando para crecer en Jesucristo. Y recibe el perdón de Dios en la sangre de Cristo. Amén.